olvidar, sino con recordar. El individuo necesita reconectar el vínculo roto, ahora sobre una base exclusivamente interna, hacer lugar para nuevos investimentos al tiempo que consolida los antiguos, establece una continuidad entre pasado y presente y asegura una continuidad individual, además de transgeneracional. Freud dice que mientras que en el duelo el doliente es consciente de a quién ha perdido, en la melancolía uno no puede ver claramente qué es lo que se ha perdido. El paciente se da cuenta de la pérdida que ha dado lugar a la melancolía, pero solo en el sentido que sabe a quién ha perdido, pero no sabe qué ha perdido con él. Se refiere a las funciones que el otro perdido había llevado a cabo para el ser. Llámese ser, el sí mismo es esa estructura que se incorpora dentro de nosotros a través de sensación, vivencias, relaciones, es decir, hay o no. Funciones de las que el doliente no era consciente hasta que su ausencia lo hizo sentirse indefenso, desesperado, sin energía ni iniciativa. Ese otro que puede facilitar la regulación afectiva, crear vitalidad o mantener la autoestima. La melancolía podría ser la consecuencia de perder a alguien que ha desempeñado funciones esenciales vitales para el ser. Cuando creces en una cultura mexicana tradicional, muchas veces las funciones esenciales de supervivencia, deberes y crianza, y aquí yo llamo límites y creatividad, son cubiertas por una figura materna o femenina, incluido muchas veces ser la figura que pone freno al consumo de alcohol. Al crecer en un pequeño lugar y tradicionalista, estos preceptos culturales no fueron distintos. Así que cuando llegó a la viudez, también llegó a la sorpresa de sentirse profundamente indefenso. Ornstein cree que es probable que se produzca la resistencia al duelo cuando el otro perdido se percibía irreemplazable. Dice que en algún momento aparece un intenso sentimiento de duda, la ira, la culpa, pero un profundo sentido de indefensión, del que sufre. Bowlby considera que el dolor del duelo estaba relacionado con el intenso anhelo de la persona perdida, mientras que otros ubican el dolor en el aspecto narcisista. Si entonces existe un anhelo de permanecer en este dolor, ¿qué podemos hacer como terapeutas? Bowlby pone en palabras lo siguiente: las emociones más intensas provocadas por la pérdida de un ser querido son el miedo a quedar abandonado, el anhelo por la figura perdida y la ira de no poder encontrar de nuevo esas emociones vinculadas. Entonces, tan solo si esta persona siente que podemos comprenderla y armonizar con ella en los sentimientos que están oprimiéndola, su anhelo por el retorno de la figura perdida, de que todo pueda volver a ir bien, su rabia por verse abandonado, sus airados e injustos reproches contra la vida, contra sí mismo, entonces nuestro papel ha de ser la de un compañero y un auxiliador, dispuesto a examinar en nuestras propias conversaciones todas las esperanzas y deseos y las improbables posibilidades. Pero como dice Bowlby, el enojo, la tristeza, lo imposible, la soledad, todas estas emociones, poderlas enunciar es la primera dificultad para poder expresar la pena. Esto, como decía anteriormente, tiene una dificultad adicional si vienes de una familia donde el expresar emociones es algo casi prohibitivo para un varón. El tratamiento de estos pacientes suele ser difícil, ya que con frecuencia parecen saborear la oportunidad de rememorar el doloroso drama de la pérdida sufrida. Aunque no existe un acuerdo general sobre el valor de la psicoterapia, sí que puede colaborar para restablecer su interés por el mundo. Esta pena también se puede convertir en un problema familiar, una ansiedad que persigue a todos los miembros de la familia, pero en uno de ellos se carga el mayor peso de sentir. Esto fue lo que se observó en la historia de R, lo que ayudó a entender su duelo desde la reflexión, una nueva vida casi siempre en la soledad, comenzar a funcionar como un adulto con deseos de ser más que un viudo triste. Una depresión oriente de alcohol, sabía que buscar nuevos intereses, un nuevo trabajo y el reconocimiento de su familia como un ancestro memorable rompía esquemas y paradigmas de crecimiento. El nacimiento del primer nieto, el amor y la demostración ante la distancia de las familias. Florecieron que entonces R invistiera un deseo distinto de vivir y voltear a ver si el alcohol
solo se encerraba en la tristeza de la pérdida o era parte de una historia que nunca había observado. Fue hasta ese momento que R pudo hablar abiertamente como una enfermedad, el alcoholismo que formaba parte de lo social y cultural de su vida. Cuando R recuperó cierta confianza y, digamos, un narcisismo positivo, fue posible cuestionarse si necesitaba de otro para entender lo que sucedía. Se dio cuenta que era una historia transgeneracional, el tema del alcohol, que había cobrado vidas cercanas y que necesitaba cuidarse desde lo físico y lo mental. Asistió a AA, donde se dio cuenta que solamente cuando trabajas desde adentro, el grupo puede ser un acompañante y no un verdugo que castiga. Imagina que nadie ha comprobado los 12 pasos, pero sabe que son productivos cuando se viven de verdad. Escuchar a los pacientes, comprender de forma empática sus asociaciones y comportamientos, para guiar las intervenciones que lo ayuden a dirigirse hacia la seguridad y hacia nuevas formas de vivir, será vital durante el tratamiento. Esta experiencia, el manejo de un duelo traumático, mezclado con la adicción al alcohol, fue fundamental primero escuchar siempre la necesidad y petición del paciente, comprenderlo desde su punto de vista, su historia y lo simbólico en cada síntoma. Segundo, entender qué alimenta ese duelo y qué se perdió con la muerte del ser querido. Trascendente fue trabajar desde la relación analista-paciente y lo que se forma de manera única en ese espacio. También se hizo intervenciones en terapia familiar, hablando únicamente de la pérdida que todos sufrieron. Esto ayudó a cada miembro a hacerse cargo de su duelo y de su ansiedad. Para finalizar, R me dejó acompañarlo y entender que es posible confiar en otro que te hace hablar de ti y de tu dolor. Y al expresar el dolor, este se convierte no en un verdugo, sino en una parte de la historia, un momento. Que no es el único que vive momentos y pérdidas difíciles y que, como dice Rocky Balboa, momentos arduos y dolorosos son parte de la vida, pero la forma en que nos recuperemos será una diferencia vital de vivir o sobrevivir. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la psicóloga Coello. Es momento de escuchar el trabajo del maestro Edgar Mauricio Sánchez, el cual lleva por título María, una mujer desautorizada, efectos de una depresión en la vida cotidiana. Es licenciado en Psicología con acentuación clínica por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con maestría en Gestión de Salud por la UNED. Del mismo modo, tiene doctorado en Psicología por el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Buenos Aires, Argentina. Tiene formación en Clínica Psicoanalítica en el Instituto Clínico de Buenos Aires, Escuela de la Orientación Lacaniana. Además, cuenta con formación en acompañamiento terapéutico por equipo de símbolos en Buenos Aires, Argentina. Desde 2014, ha sido director general del Centro Educativo Sigma. Fue miembro fundador de la Asociación Mexicana de Salud Mental y Adicciones, AC. Ha sido psicólogo clínico del Centro de Atención Integral en Adicciones por la Secretaría de Salud de Guanajuato. Ofrezcámosle un fuerte aplauso. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la directora de Psicología de la Universidad de León, a las autoridades que apoyan este tipo de espacios que yo creo que son altamente ricos. Voy a empezar con el trabajo para la presentación. Antes voy a mencionar un concepto que me parece que es el que ha estado planteándose en cada una de las presentaciones, que es realidad. Bueno, al final voy a hablar un poquito de la realidad. Les leo el texto, discúlpenme que lo lea, pero no lo aprendí todo completo. Se llama María, una mujer desautorizada, efectos de una depresión en la vida cotidiana. Una mujer, luego de mucha violencia,
luego de muchas sesiones, luego de mucho preguntarse, aún sin saberlo, cómo complacer a otros. Y en el peor de los casos, cómo ser aceptada, querida o al menos respetada. El nombre de María es porque dicen popularmente, al menos en México, que todas las mujeres son Marías, y con ello portar el peso de una exigencia divina, pero no precisamente porque venga de un culto, sino como un elemento de feminidad arraigada hasta los huesos de la cultura. Un poco más de 2 años, haciendo sesiones, dando vueltas de cómo salir de esas agresiones que toda su vida le habían acompañado y lastimado. Golpes, maltratos, violencias de todo tipo, de todas las personas con quien ella convivía. Desde el esposo que la envió al hospital en no menos de 3 ocasiones, situaciones muy graves, lesiones quizás hasta mortales, hasta sus hijos, pequeños herederos de la agresión del padre. Recordaba una con mucho llanto. Ella estaba embarazada, 6 meses aproximadamente. Su esposo, quien se dedicaba a conducir un tráiler, llegaba a chingar a su madre. Y en ello estaba un juego, algo muy familiar. En sus sonrientes momentos le llamaba mamita. El tipo era un asesino, solo le faltaba un cadáver, aunque siempre lo buscó. María era tan fuerte que quizás eso le permitió vivir después de tantos intentos de asesinato. Ella duda en dejarlo, aunque la duda no se sostiene de ningún elemento real. Su enamoramiento, temor, odio, maternidad, etc., fungían como obstáculo para que tomara la decisión de largarlo, como ella decía. Cuando se le cuestiona qué elementos positivos le había aportado a su vida, ella sin dudar, sin reflexionar, sin silencio, decía: mis hijos. Una mujer anulada por la madre, literalmente. La madre de María nunca tuvo el menor cuidado en mostrar su rencor, su odio, su molestia, y que aunque no era muy claro que fuera por María, a ella siempre se lo asignó. La lastimó desde que su matrimonio finalizó, cuando los padres de María se divorciaron. Aquello por lo que se agredían tanto se destinó, lamentablemente, a María. 2 años después de haber iniciado las sesiones, por fin, María le pidió a su esposo que se fuera. No dio lugar a la confrontación. El asesino tomó sus cosas y se fue. No amenazó, no golpeó, solo acató la indicación. Sabía que María se había quitado el sobrenombre. Sabía que ella estaba dispuesta. ¿A qué? A todo. Se fue. Llegó diciembre, ella respiraba tranquilidad, aunque su hijo mayor, que portaba el mismo nombre que el padre, comenzaba a gritarle, a amenazar, a tratar de imponer. Ella ya sabía su fórmula, esa que construyó en muchas sesiones y que lo traducía diciendo: ni un paso atrás. La última sesión nunca se anunció. En ella, María hablaba de que su madre le ordenó que los festejos navideños fueran en su casa y que la comida la tendría que llevar María. No respondió. Eso fue demasiado raro, muy extraño. El 18 de diciembre no asistió a la sesión. Yo no sabía qué hacer. Tercera semana de enero, María me envió un mensaje preguntando si la podía recibir en el consultorio. Por supuesto que le dije que sí. Llegó a la sesión y sin dudar dijo: tomé las mejores vacaciones, apagué mi teléfono, llegué con mis hijos y les di 30 minutos para que hicieran una maleta. Les dije: nos vamos de vacaciones. Ninguno de ellos preguntó, solo corrieron a realizar lo que les había pedido. Llegamos a la central de autobuses, pregunté qué autobús salía más pronto a la playa. ¿A qué playa?, preguntó la encargada de emitir los boletos. Le contesté: a cualquiera. Nos fuimos a Manzanillo, conseguí una habitación y hacíamos sándwich todos los días, 8 horas en la playa como mínimo, sin teléfono, ni mi madre lastimándome, sin autorización de nadie. Mis hijos felices, yo también. Por ello, no vendré más. Me quedé perplejo, no supe qué responder, no había respuesta. Solo sonreí, no hubo tiempo de desearle suerte o decirle que ese espacio estaría disponible. No era necesario autorizar nada a esa mujer, que su nombre
ya no era María. Bien, este es un caso que hace ya bastantes años recibí a esta mujer y tenía un diagnóstico formal. Ya había visitado un par de situaciones psicoterapéuticas y una de psiquiatría. Y había un diagnóstico fuertísimo que era depresión. ¿Por qué es un diagnóstico fuertísimo? Lo voy a mencionar tal cual. Si ustedes leen el CIE 10, donde aparece el apartado de depresión, me avisan y me lo explican, por favor, porque yo no les entiendo nada. A mí no me queda muy claro qué dicen cuando dicen depresión. Les voy a comentar un parrafito de lo que me acuerdo. Dicen así, en pocas palabras: la depresión causa depresión. Díganme, ¿cómo es eso una definición? Pero sí es un diagnóstico fuertísimo en nuestra cultura. Si voy al DSM-5, encontramos que eso se cataloga como un trastorno, y creo que tienen un poco más ampliado, pero no deja de ser una nomenclatura totalmente médica, totalmente psiquiátrica, conforme a los signos y síntomas. Insisto, a mí no me queda muy claro el concepto de depresión. Hay unas situaciones fuertes en algunas escuelas de psicoanálisis donde lo hacen a un lado mejor y se piensa más bien, como nuestra colega Paola mencionaba, el asunto de la melancolía, por ejemplo. Pero vamos a algo, y es al punto, y por eso se llama esta presentación de esta mujer una depresión en la vida cotidiana. Y ahí es donde traigo el concepto de realidad. Vamos a la realidad. Una mujer que padece 3 intentos de asesinato. 3. Vamos al caso que presentó nuestra colega hace un rato, una adolescente de 14 años con 3 o 4 años de abusos sexuales, agresiones de todo tipo. Díganme algo nada más. ¿Qué es la realidad? ¿O cómo hacer algo para una adecuación a la realidad? Es decir, me parece que en algún momento sería muy injusto hacer un tratamiento en función de la realidad, porque la realidad implicaría, al menos en esos casos, la adaptación a lo criminal que está, a la criminalidad. Y no es un dato menor. Vamos a la realidad, vamos por un lado que tiene que ver con las estadísticas. 1, la mayor parte, más del 55% de la población que padece de depresión son mujeres. Más del 70% de mujeres han padecido un abuso o acoso sexual grave. Esa es la realidad. Vamos a esa realidad entonces. Vamos a otra. Esa es una situación más de conteo particular. Entre 7 y 8 mujeres de cada 10 que he recibido en mi consultorio desde hace casi 20 años han padecido alguna situación de acoso o abuso sexual. Esa es la realidad. Si nosotros pensamos que lo que habría que adecuar son los pensamientos, si nosotros pensamos que lo que habría que aceptar es la realidad para que los pensamientos se vayan, me parece que es una situación compleja, porque en principio yo quisiera saber una persona que decida lo que piensa. Yo llevo 2 procesos de análisis. Aún no entiendo cómo es que pienso algunas cosas. Es decir, yo no controlo mis pensamientos, y menos cuando hay situaciones de angustia, menos. Esos llegan, invaden y se posicionan como si fueran unos parásitos. Adecuar pensamientos, plantear realidades, me parece que es una situación compleja. Y yo les invito
invitaría que ustedes que se están formando, algunos ya somos más viejos y a veces hasta las situaciones más complejas están más adheridas y hay que hacer mayor trabajo para quitarlas. Pero yo creo que sí es importante plantearnos algunos conceptos en nuestra práctica, ahora que va comenzando. Insisto, el término de realidad sin duda. ¿Cómo es posible que 7 o 8 de cada 10 mujeres sufra acoso o abuso sexual grave? ¿Cuál realidad? ¿A dónde se tiene que modificar, suavizar, incluso cosas más graves, perdonar? He escuchado situaciones graves últimamente, el asunto de la sanación casi llega cuando perdonamos. Yo quisiera saber de alguna voz crítica si se puede perdonar el holocausto nazi. ¿Se puede? Yo creo que hay cosas imperdonables y es mejor que se mantengan ahí. ¿Por qué? Freud era un tipo muy estudioso y él decía en la teoría del trauma algo muy claro: el trauma produce algo, separación, representación y afectos. Algo queda, algo se va. Algo se va entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se va a ir adheriendo a las otras situaciones de vida. Y eso es lo que en algún momento se va cargando. Perdonamos una situación, vamos a asumir, es curioso. Voy a agregar un dato. Ahora ya no hay familias de 9 o 10 hijos, ¿no? Es curioso porque ahora hay más información, aparece esta situación del feminismo, donde evidencia un montón de cosas y curiosamente ya no hay familias tan extensas. Yo me pregunto por qué ya no. Bueno, no me pregunto, en realidad tengo algunas hipótesis, pero no sé si sean ciertas. Pero me parece que es un tema ahí importantísimo, pues. Es decir, cuando una persona va a terapia, no va a perdonar a las personas que le han dañado la vida, a las personas que le han hecho fracturas en su existencia. Por supuesto que no. En el mejor de los casos puede ser, va a encontrar o a construir prótesis que le permitan seguir caminando con un rumbo para su vida, el que decida. No va para perdonar, no para hacer las paces con su pasado, de ninguna manera. En algún momento me parece una situación complicada que es, voy a poner un ejemplo, que no tuve un padre castigador, bueno, no tuve un padre castigador, no tuve un padre ausente, pero vamos a suponer cualquiera de las dos temas, ausente o castigador. Entonces, para yo sanar, tengo que perdonarle, tengo que dar vuelta a la página. Qué ridículo me suena. ¿Por qué? Porque precisamente esas experiencias marcaron o fracturaron situaciones de mi existencia que les voy a decir algo. Poniendo un curita no se cura una fractura. Haciendo como que no está la fractura, no se va a curar la fractura. Es más, la fractura no se cura. En el mejor de los casos se ponen algunos tornillos, algunas placas, y sí, queda más resistente a veces que el otro brazo o que la otra pierna, pero la fractura ahí quedó. Por eso yo les invitaría a cuestionar estos conceptos. Uno, la realidad. Por eso le ponía María una depresión. Es decir, no es que ella tuviera depresión, es que ella tenía una. ¿Cuál? La de ella. ¿Cuál era la de ella? La que implicaba precisamente que es a partir de la ruptura en la relación con los papás, al menos como ella lo situaba, se convertía en un asunto de depositaria de las agresiones de la mamá directamente y del papá, de su cobardía quizás. Por eso lo nombraba una depresión. Y en la vida cotidiana, también en el título, precisamente porque es de la vida cotidiana la agresión hacia las mujeres, principalmente. No digo que hacia los hombres no haya, o sea haya, no, pero es muy diferente, muy diferente.
Y había un ejemplo cuando estaba con los jóvenes de preparatoria, porque en algún momento se hacía como el debate, y decían, pero es lo mismo, yo les decía, no es cierto. Si un hombre pasa al lado de un grupo de mujeres de 5, 6, 7 o 10, no siente miedo. Y eso es clarísimo. Si una mujer pasa al lado de un grupo donde hay 5, 6, 7 o 10 hombres, ahí hay temor. Hay un registro ahí importante. No es lo mismo, me parece que no es lo mismo. Bueno, les agradezco su escucha.